Eh, y también gracias pues a todos los asistentes que tenemos hoy en el mismo. Como pues mencionó la anfitriona, soy ingeniero geólogo geotecnista. Ya bueno, en realidad ya 18 años de experiencia, un poco más de 18 años de experiencia en distintos proyectos de infraestructura. Y bueno, hoy tengo el gusto pues de poderles conversar brevemente sobre la instrumentación geotécnica, que es una de las herramientas o uno de los compendios de las herramientas más relevantes para quienes trabajan en proyectos de construcción. Voy a agradecer, por favor, creo que por ahí hay unos micrófonos que están abiertos, si podemos estar pendientes de que los mismos no se activen. Ya seguidamente, inmediatamente vamos a comenzar. Permítame cargar la presentación. Ok, ya está lista. Y vamos aquí a compartir. Si pueden, por favor, por chat, me van indicando desde dónde nos están siguiendo, desde dónde nos están viendo. Por aquí la cámara está un poquito desnivelada, permítanme. Ahí está mejor. Estoy en una cordillera, pero realmente no estoy. Es un fondo, no veo aquí cómo lo puedo apagar, pero bueno, no importa. Ok, aquí nos están escribiendo, nos dicen desde Venezuela. Mira qué bien, yo soy venezolano. Soy venezolano, ya tengo eh, una buena cantidad de años de aquí en Bolivia. Por ahí saludos también a Rafaela Cruz, un colega que está en Argentina. También Carlos Daniel, Feli desde Venezuela, Freddy Fabricio desde Perú. Bueno, vamos compartiendo y seguimos leyendo ahorita de donde nos van viendo. Ok, ya está cargado. Vamos a ver qué más me escriben por acá. Desde Perú también, desde Colombia. Muy bien. Bueno, desde distintas partes de Latinoamérica. Bueno, el tema que hoy voy a desarrollar para ustedes tiene por título Evolución de la instrumentación de técnica y su rol en el control de riesgos en estructuras. Y ustedes pueden ver aquí en pantalla uno de los primeros extensómetros que se puso en funcionamiento para control de estabilidad en laderas. Y están viendo aquí en la parte inferior también otra, otro tipo de extensómetros, fíjense el tamaño que tienen, que se empleaban también ya hace bastantes años en el pasado. Parte pues lo que vamos a hablar de la evolución de la instrumentación, veremos que esta ha ido evolucionando, se ha ido haciendo más portátil, se ha ido haciendo más multifuncional, se ha ido haciendo más dinámica y sobre todo más automatizada. Por aquí también nos saludan desde Ambato, Ecuador, desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a todos. Que bueno, ven también en pantalla, este es mi correo electrónico por si hubiese necesidad de hacer alguna consulta o algún contacto, por favor lo tienen aquí presente. Y bueno, nuevamente agradeciendo a GESCOMBIAL, que es quien nos pisa que hagamos este taller para ustedes. Bien empezando el año, fíjense, si estamos arrancando el año, apenas hoy estamos a 3 de enero y ya estamos compartiendo conocimientos, pues imagínense cómo hacer el resto del año. Vamos a estar bien ocupados. Ok, entonces el tema como tal eh, trata sobre la revisión de la evolución de la instrumentación y el monitoreo técnico de obras de infraestructura y su importancia en el control de riesgos sobre procesos que puedan comprometer su integridad y funcionalidad. Y para esto vamos a ver también un poco sobre la evolución de la ingeniería y vamos a ver algunos instrumentos bastante antiguos que, bueno, ustedes dirán esto, de pronto lo han visto en la película Troya, en algunas de esas películas de griegos o romanos que bueno, que eran instrumentos que sí básicamente se empleaban para medir, pues tenían esa función, aunque no se hablaba de geotecnia, no se hablaba de mecánica de suelos, y se entendía de que habían procesos que ocurrían en el suelo y bajo él que podían afectar a las estructuras que se construían. El objetivo va a ser abordar los hitos que ha experimentado el monitoreo y el uso de la instrumentación técnica en el control de riesgos sobre infraestructura. Y cuando hablamos sobre riesgos, estamos hablando sobre cosas que van a pasar desde cuando estamos construyendo a cuando está operando el proyecto. ¿Qué tipos de proyectos? Pueden ser proyectos de tipo hidráulico, pueden ser proyectos de tipo vial, pueden ser proyectos urbanísticos, pueden ser proyectos eh, de tipo minero, proyectos tuneleros, o de cualquier finalidad, porque cuando hacemos una intervención en un área para construir una infraestructura, lo primero que hacemos es acondicionar ese terreno, acondicionar ese espacio. ¿Para qué? Para que tanto espacialmente como funcionalmente esa obra que vamos a realizar pueda operar. Ese acondicionamiento normalmente nosotros lo entendemos en excavaciones, en algunos casos en rellenos, en lo que sería la fundación de estructuras,
en la construcción de cimientos, de elementos portantes o no portantes, sobre los cuales va a haber un desarrollo y que se espera que cumplan eh, tanto para unos aspectos de diseño como para también un tiempo de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese terreno sobre el que vamos a hacer nosotros la construcción no es estático, por más de que sea un sitio que pudiésemos decir que sísmicamente no activo, sísmicamente muy pasivo, donde de pronto no haya muchísima intervención, la propia influencia de la estructura sobre ese terreno puede provocar que hayan cambios en las condiciones. El mejor ejemplo que podemos tomar para esto es lo que ocurre con una represa, porque en la construcción de una represa, indistintamente de su dimensión y del tipo de funcionalidad que va a tener o el método constructivo que implique, va a traer consigo de que va a generar cargas sobre el terreno. Cargas tanto por la estructura como por la columna de agua, el volumen de todo lo que vaya a ser ese estanque, toda esa área represada, ese embalse, que puede someter a que haya una respuesta por parte del terreno en la cual se tenga un aumento de la incidencia sísmica, un aumento de la actividad sísmica o la aparición de actividad sísmica donde de pronto no la había. Eso es un ejemplo que podemos tomar. Lo mismo pasa cuando hacemos una excavación en una ladera, donde al nosotros hacer una modificación de ese ángulo de reposo natural que tenía el terreno o esas condiciones de cohesión que tenía un macizo de un grado de estado de masividad que él presentaba, vamos a involucrar que haya relajación, que haya distinción en sus discontinuidades o que aparezcan discontinuidades, y entonces a partir de allí van a haber procesos que antes no estaban presentes o que no eran tan activos. Todo ese tipo de fenómenos, todo ese tipo de procesos se han ido inicialmente desde que la ingeniería como tal se aplicaba, aunque no se llamara así, se ha ido entendiendo de que hay lo que Newton definió en su tercera ley, esa relación de causa y efecto. Y nosotros al generar una modificación en el terreno, van a pasar cosas posteriormente que pueden traer consigo problemas para la propia estructura. Entonces, por eso es que es importante monitorear, que monitorear básicamente implica es hacer un control, un seguimiento, hacer una supervisión, hacer una observación mantenida respecto a un elemento durante un tiempo con una frecuencia y ciertas características e instrumentar, que en mi caso, dentro del monitoreo, no todo el monitoreo se hace con instrumentos, pero buena parte de sí, instrumentar implica colocar un dispositivo que pueda registrar cambios y medir esos cambios en magnitudes ya precisas, indicándonos a nosotros cómo se van generando y a partir de eso nosotros tendremos que hacer una interpretación de qué implican o cuál va a ser la consecuencia de esos cambios que se van produciendo. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos. Ustedes ven en pantalla algunos ejemplos de instrumentos, como por ejemplo, esto es una sonda piezométrica, se coloca dentro de una perforación en el subsuelo y con esto vamos a nosotros poder determinar qué está pasando a profundidad, qué está ocurriendo con el nivel freático, si está aumentando, está reduciéndose, fíjense, esta es una vía, y esta vía está presentando aquí unos agrietamientos, eso implica que aquí hay movimientos que pueden ser de tipo verticales, es decir, que hay un asentamiento diferencial, hay unas zonas que se están deprimiendo respecto a otras, o pueden ser movimientos compuestos donde hay una componente horizontal, es decir, que hay un movimiento que definimos a partir de un vector hacia un sector, y a partir de esto, bueno, estas grietas van reflejando son los despegues, esas zonas de debilidad donde se están generando distensión y se está moviendo el terreno. En algunos casos también se instrumenta con inclinómetros, que es otro tipo de dispositivo que nos permite ir viendo las fluctuaciones que se van produciendo en cuanto al desplazamiento de puntos fijos en profundidad. Y con eso nosotros podemos incluso identificar la superficie de falla que profundidad está. Aquí caso, esto es un extensómetro, pero esto en lo que sería una ladera, en un macizo, aquí podemos nosotros controlar si es que se están produciendo movimientos en este plano horizontal o subhorizontal respecto a dos puntos. Un punto que es fijo y un punto que esperamos donde ocurre el movimiento. Y al igual, también que lo hacemos en superficie, procesos que van a pasar también en el subsuelo, y va a ocurrir, y sobre todo nos va a importar, es cuando tengamos obras en el subsuelo, como puede ser, por ejemplo, un acueducto, un poliducto, un túnel, sobre todo, donde vamos a estar controlando deformaciones que tiendan a generar un cierre o una reducción de la sección que se ha construido, y eso se va a manifestar o por agrietamientos o por empujes, y uno de los equipos pues, fundamentales que usamos para hacer controles de este tipo de procesos, tanto a nivel superficial como a nivel subsuperficial, es con equipos topográficos. Hacemos controles que se llaman geodésicos, ¿sí?
Bueno, les digo por favor, en cualquier momento, si hubiese alguna consulta, lo pueden aprovechar en ese mismo momento para preguntar. Por aquí también nos dicen, si misa inducida se genera en las represas, por ejemplo, ocurrió en Venezuela, dice Jorge Eduardo Nevada. De hecho, es muy común, es bastante común y es muy responsable que como parte de la instrumentación que acompaña a las grandes represas, se coloque o se constituya una red sismográfica en ese sitio. Pongo el caso, por ejemplo, lo que es el complejo hidroeléctrico Raúl Leoni, o como se conoce el Guri en Venezuela, que está hacia el sur oriente del país. Bueno, está en una zona que denominaríamos como sísmicamente pasiva, porque está en una zona donde normalmente no se registran movimientos. Sin embargo, a partir de la creación, de la construcción de esa represa, pues se empezó a monitorear porque efectivamente sí se producen sismos, debido sobre todo a esa inducción por respuesta pues, de esa estructura que se constituyó, tal como dice por acá Jorge Eduardo. Bueno, y ahora yo les muestro en este mosaico que ven en pantalla lo que ha sido la evolución de algunos instrumentos y partimos pues de esa premisa de la necesidad de instrumentar. ¿Por qué instrumentamos? Instrumentamos porque llegó un momento en que entendimos de que la simple observación no era suficiente. Hay cambios que son tan imperceptibles durante corto tiempo que no me permite a mí simplemente el hecho de estar viendo algo, el poder detectar si está cambiando. Hay otros procesos que sí los puedo detectar con observación por muchísimo tiempo. Es el caso como, por ejemplo, lo que hacemos con la fotografía o la interpretación fotogeológica, donde tomamos imágenes de distintas fechas, de distintos años, y hacemos lo que se denomina un análisis multitemporal de imágenes aéreas, el cual vamos a ir viendo los cambios que se han producido a lo largo de 10 años, 15 años, 20 años en una misma zona. Vamos a poder notar. Por otro lado, hay procesos que no son perceptibles, los observemos o no, porque ocurren a nivel de subsuelo, ocurren incluso a nivel molecular, a nivel atómico, ocurren a nivel de partículas del terreno y bueno, no las puedo percibir. Y hay otros casos donde así yo instrumente las fluctuaciones o los umbrales en los que se van a presentar las condiciones inseguras van a ser tan abruptos que tampoco porque me va a dar mucho tiempo de poder actuar. Sin embargo, la necesidad de instrumentar es para poder yo prevenir, es para poder yo detectar alguna condición desfavorable que se puede estar presentando y que de la forma más sencilla de entender puede implicar la ruina del proyecto, puede implicar que ese proyecto se destruya, colapse, deje de funcionar y en muchos casos esa ruina también implica daño a las personas. Entonces estamos hablando de un daño económico y también un daño a la población, a los usuarios, incluso a gente que no tenga nada que ver con el proyecto, pero esté cerca. Por aquí tenemos otro comentario, permítanme. Aquí nos dice, bueno, saludos de Colombia. Muy bien, saludos, Iván. Y eso básicamente es lo que pasa. Entonces, si esto lo fuéramos a tomar en un esquema de secuencia lógica, pues lo primero que buscamos nosotros al momento en que hacemos instrumentación o hacemos monitoreo es poder observar, pero más allá de la observación, el poder medir y una vez que tengamos esas mediciones, el poder interpretar qué está ocurriendo, y esa interpretación nos tiene que llevar a poder detectar alguna situación insegura. Si yo detecto alguna situación insegura, pues no es que ya, bueno, yo determiné que de pronto la presión de poros en una presa de relaves mineros se está incrementando muchísimo, bueno, qué bien, lo detecté, lo informé y me fui a dormir. No, tenemos nosotros que actuar, tenemos nosotros que buscar cómo controlamos esa presión, porque de pronto la presión se está elevando, pero todavía no llega a una condición insegura, todavía no es la máxima presión que se puede presentar y que traiga consigo un fenómeno de liquefacción. Simplemente es un incremento respecto a los valores que tenía en algún momento, que eran valores o muy bajos, eran valores simplemente nulos. Entonces yo tendría que buscar cómo disipar esa presión porque si no esa represa puede colapsar. Lo mismo ocurre de pronto si yo estoy detectando que existen movimientos en una ladera y esa ladera delimita una carretera de alta ocupación y simplemente, bueno, yo vi que hay una grieta que se está formando y que esa grieta se está acrecentando a una razón de 2 centímetros por semana. Y bueno, va a llegar un momento en que ya la grieta no va a ser grieta, sino va a ser simplemente una superficie deslizada. Y la masa deslizada cayó sobre un grupo de vehículos y bueno, eh, hasta muertos puede haber. Entonces, lo que buscamos nosotros a través de esta necesidad de instrumentar es el poder actuar a tiempo, el actuar oportunamente, el poder corregir, el poder remediar. Entonces, si vamos aquí de los instrumentos más antiguos que conocemos, esto que está aquí en pantalla, se conoce como la cruz del agrimensor o groma, ya vamos a ver un poquito más adelante,
La groma era un instrumento que se atribuye a los etruscos, de los etruscos pasa a los griegos y después los griegos a los romanos. Y ellos lo utilizaban para la construcción tanto de sus carreteras como la construcción también de sus acueductos. Y los acueductos romanos son bastante famosos, al igual que las vías romanas, que parte de ellas todavía existen. De hecho, los romanos nosotros debemos esa definición de lo que es la estructura que compone las calzadas, donde tenemos una subbase, tenemos una base y tenemos una carpeta rodante y tenemos que todos esos elementos tienen características específicas que permiten el llenado y la capacidad y que una resistencia en lo que sería ese paquete del camino. Y bueno, esta es una connotación eh, que ellos ya permitieron definir en el pasado y con lo cual se sabía que había materiales con ciertas características que eran idóneos para ciertas funciones y otros para otras. Y bueno, aquí ustedes ven una broma, la ven aquí en esta imagen de acá, y bueno, lo ven junto a una de estas vías romanas que existían. Y aquí hay otros instrumentos que también se empleaban ya más en forma más evolucionada, más avanzada a nivel topográfico, porque el instrumento esencial, el instrumento más básico para hacer control geotécnico es justamente aquellos que empleamos en topografía. ¿Por qué? Porque nos permiten, a través de la observación y la medición, que son dos de estos aspectos que les menciono, el hacer el control de cambios que se produzcan. Ustedes se ubican en un punto fijo, en un terreno, y ubican cualquier punto sobre el cual quieran hacer un control, y haciendo mediciones periódicas ustedes pueden notar los cambios de posición relativos, tanto si son cambios en cuanto a su elevación como cambios de pronto a su posición. Y si ustedes establecen un periodo de mediciones fijo, ustedes van a poder determinar velocidades relativas en que se están produciendo esos cambios. Por eso este es el instrumento por excelencia que se utiliza en observaciones, en observaciones para controles geotécnicos, porque además les permite, sobre todo con estos equipos, con los actuales, con las estaciones totales, les permiten registrar, almacenar datos y tienen sistemas de nivelización bastante rápido y con muchísima precisión, él puede hacer controles sobre el terreno. Aquí el compañero Rafael, que es compañero de Derecho de la misma universidad, se recordará aquellos teodolitos con los que nos enseñaron topografía en la Universidad de los Andes, allá en Mérida, en Venezuela, que parecen equipos creados por Cristóbal Colón, donde tenías que en cada punto hacer dos nivelaciones para poder hacer tu poligonal. Bueno, esto afortunadamente con estos equipos se ha facilitado muchísimo, con de altísima precisión. Bueno, imagínense cómo era con la broma donde ustedes tenían esta cruz, donde fíjense que tenían las plomadas para poder hacer las mediciones, los controles era bastante más complicado. Y bueno, las aplicaciones de este tipo de instrumentos no solamente sirvieron para lo que es la evolución de la construcción, sino también para fines militares. Bueno, y dentro de la instrumentación geotécnica tenemos que tomar en cuenta también el aporte que han tenido los militares, porque los militares en la necesidad de tener vías efectivas, tanto puentes como caminos, ellos pues también impulsaron el desarrollo de ingeniería. En gran parte ustedes pueden ver lo que es, por ejemplo, en el caso de la Escuela Norteamericana de Ingeniería, todos los aportes que la USAC, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Norteamericana, ha dado con manuales, con tratados, con procedimientos, con normativas que son pues de amplio conocimiento también. Fíjense, estos equipos también se han ido haciendo más portátiles, fíjense este tipo de niveles que se emplean también, pero que son en subterráneos, por ejemplo, un metro. Aquí esta persona está haciendo sus lecturas o controles con ellos, y llegamos a los equipos más modernos, con los cuales podemos hacer mediciones ya directamente de vehículos no tripulados, de lo que se conocen como los drones o los UAV, que ellos permiten hacer registros, paneos desde ciertas alturas y hacer un control captando nubes de puntos y después de procesamientos por restitución topográfica para hacer este tipo de levantamientos. En un caso, por ejemplo, tenemos el LIDAR y hoy día incluso tenemos robots. No tengo una foto de eso, pero bueno, posteriormente en el curso, quienes participan en el curso de Termos Caré, robots que se utilizan en minas para de forma segura hacer registros de cambios también. Entonces, fíjense, pasamos desde esto a esto, ¿no? Y bueno, y prácticamente quien tiene un dron puede hacer topografía, quizás no con la mayor precisión, pero con una muy buena precisión. Y de hecho, los drones se utilizan mucho también para esto, lo que es el observar. Cuando estamos trabajando con laderas de una marcada elevación, o sea, de una topografía bastante abrupta, donde es muy difícil, y sobre todo uno como geólogo le tocaba mucho trabajo y era peligroso acceder a ciertos sitios para ver la evolución, por ejemplo, de un movimiento en masa. Directamente el drone nos permite hacer un registro no solamente fotográfico, sino también por video. Entonces, bueno, ya vieron aquí desde cosas bien antiguas. Aquí, bueno, me están diciendo Marco Antonio Escobar, también saludos por acá. Y aquí hay otros equipos, yo ya les mostré la broma,
Ahora fíjense, aquí está la dioptra, que es otro equipo, fíjense que tiene unas escuadras, tiene también un girocompás aquí, que es este mismo que están viendo ustedes. Esto se rotaba y permitía hacer mediciones también de ángulos. Este que está acá se denomina dioptra y fue ampliamente utilizado aproximadamente en lo que fue el año 3 antes de Cristo. Era un tubo de observación o alternativamente una varilla con un visor en ambos extremos, como este ven en el caso, que ven los dos extremos que tiene, constituye un eje, que se unía a un soporte que es este que ven acá. Y según se dice, esto bueno, obviamente aquí son teorías, esto no está comprobado, se empleó para el control de la orientación en la construcción del túnel Eupalino en Grecia. Este túnel, bueno, que es un túnel de los más antiguos que se conoce, tiene una longitud de 1036 metros, eso es una longitud que no es despreciable. Entonces, cuando ustedes entienden, ustedes sabrán que trabajan con obras subterráneas, muy importante con un túnel cuando están construyendo es saber por dónde entras y saber por dónde sales, porque si sales por donde no esperas, puedes tomar tu parte con un terreno de muy baja calidad o salir por un sitio pues donde estás en una diferencia de pendientes que no es la adecuada o que pues simplemente no te conviene y te sale más costoso porque bueno, la salida es más larga. Entonces, el que tú puedas llevar el control de por dónde entres y por dónde sales en un túnel, esto ya habla de diseño, ya habla de ingeniería como tal. Y esto obviamente en tu túnel no lo puedes hacer a simple observación porque no tienes la perspectiva del punto de salida. Entonces, el poder llevar este control de una orientación fue bastante útil y bueno, de eso ha derivado los controles geotécnicos en la ejecución de túneles. Hoy día se hacen no con una dioptra, pero se hacen con equipos topográficos de altísima precisión, tanto con lo que es la orientación como también es la pendiente. En algunos casos, yo cito un ejemplo en Venezuela, lo que fue la construcción del metro de Los Teques, cerca de la ciudad capital de Caracas, que en una de las excavaciones se están haciendo por cada una de las bocas, por lo que sería pues cada uno de los extremos, equipos distintos estaban haciendo su avance, y cuando llegó el momento de hacer lo que conocemos como calo o el entronque, que es el empalme entre el túnel, pues resulta que están a pendientes distintas y una pendiente muy marcada, creo que era algo más, un poco más de 1 metro de diferencia de cota. Eso obviamente no es fácil de remediar, no es sencillo. Tendrás que tener la pendiente, una pendiente suficientemente suave para pues, que los vagones del metro puedan circular. Eso fue algo terrible, pues, no hubo controles respecto a los trabajos que se estaban haciendo. Y el último instrumento de estos antiguos que les vamos a mostrar es el corobate, que es esto que está acá, como un nivel antiguo, que se tenía un canal donde se hacía pues la- las observaciones donde, pues, para tener el nivel y tenían este elemento en soportes verticales y horizontales y bueno, aquí está el péndulo, la plomada que se utilizaba para poder nivelar y se utilizaba para comprobación de niveles en la construcción de acueductos. Entonces fíjense que desde esas grandes civilizaciones, la etrusca, menos conocida, la griega y la romana, que le debe mucho a la griega, pues ya existían instrumentos con los que hacíamos esto, observar y medir, y a partir de esto pues se hacían obviamente las correcciones. Estos equipos obviamente también eran totalmente manuales, pero eran bastante ingeniosos. Y si estos equipos no hubiesen existido, olvídense de teodolitos, olvídense de estaciones totales, de GPS, GPS diferenciales, de nada de eso. Porque incluso, fíjense, la dioptra hasta se utilizaba para observaciones astronómicas, para ver el cambio de los movimientos de las estrellas. Entonces, fíjense la calidad de estos equipos, bueno, que hoy día no se utilizan porque tenemos equipos mucho más modernos, más precisos y sobre todo más portátiles y sobre todo también automatizados. Entonces, la tecnología para instrumentar, y ya aquí dejamos pues todo este recorrido que conversamos sobre, Buenas. sí, adelante. Ah, creo que se activó un micrófono o no. Bueno, quizá en el momento que quieran me pueden hacer su pregunta, lo que sea. O sea, la tecnología para instrumentar, como vieron ustedes, fue evolucionando desde estos equipos que eran rudimentarios, pero que eran bastante precisos para lo que se que requería. Y yo digo, como reflexión, si en el pasado los romanos continuaban sus caminos, sus acueductos, sus represas, con esos equipos, sus túneles incluso, los griegos. Hoy día pues como que no existe ninguna justificación para que con toda la modernidad que tenemos, con toda la tecnología, con todo el software, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, pues hagamos un proyecto y nos haga mal. ¿O qué piensan ustedes? Entonces, puesto esto ya en lo que sería la tecnología como tal, estaremos pasando de lo que sería la observación, donde hacemos una apreciación, sobre todo cualitativa, sobre algo, sobre un proceso, a la medición analógica, donde hacemos mediciones manuales
que eso incluye desde los equipos que ustedes vieron hasta equipos que tenían cierta, cierto grado de autonomía, sobre todo operativa, en cuanto pues a que no requerían de un suministro energético para poder hacer una medición o que podían ser portátiles, a pasar a tener mediciones digitales que ya eran más precisas, que ya incluso involucraban un mayor volumen de datos, que nos permitían hacer incluso control sobre varios puntos, a lo que sería el último hito, que sería la automatización y la medición remota. Y respecto de esto, yo quiero recomendarles estos tres títulos, desafortunadamente todos están en inglés. El primero que se denomina Muestreo, Observación y Documentación Geotécnica, de Tim Davis, este que es considerada la Biblia de la instrumentación geotécnica, que es el manual de instrumentación geotécnica para monitoreo y en campo, y desempeño en campo, de John Tunnicliffe, ya fallecido. A él se le considera el padre de la instrumentación geotécnica moderna. Este último, que es básicamente para que ustedes pues, conozcan distintos equipos para hacer mediciones y hacer levantamientos, se llama Surviving Wonders, eh, maravillas para el relevamiento, para levantamientos, una guía para los estudiantes para exploración de precisión, ya que ustedes ven pues todos esos equipos por los que se ha pasado, hasta los más actuales, hasta los más antiguos. Y entonces, esto visto, si fuéramos a hacer una línea de tiempo, pero ya de lo moderno, ya no vamos a hablar de esos equipos que utilizaban las civilizaciones antiguas, sino un poco más cerca, veremos que previo a la década de los años 20, en el siglo XX, los instrumentos que existían realizaban mediciones locales, mediciones puntuales, eran dispositivos manuales y mecánicos, no tenían capacidad de transmitir datos, algunos eran bastante pesados, así como las computadoras que pasaron de ser supercomputadoras hasta tener una computadora en un bolsillo como un teléfono celular, pero eran los primeros que existían. Y entonces la forma en que se controlaba la precisión en las mediciones que se obtenían era a partir de repetición de mediciones. Se hacían varias mediciones para estar seguros de que era lo que estamos obteniendo, porque había una gran, em, una gran importancia, por decirlo de alguna forma, una gran influencia, mejor dicho, del error humano en esas mediciones. Ya luego, no demasiado, entre los 30 y los 40, de la década de los 30 y los 40, algunos instrumentos empezaron a tener la capacidad de transmitir información y de poder pasar algunos datos. No estamos hablando de internet ni nada, si estamos hablando de cableado, estamos hablando de lo que eran esos sistemas un poco más primitivos, pero que permitían hacer esto. Entre los años 40 y los 50, ya más, ya hacia la mitad del siglo XX, a partir pues del desarrollo de la electrónica, de los transistores, este tipo de elementos, ya se empezó a tener eh, algunos avances y sobre todo mayor precisión y mayor capacidad también en cuanto a las lecturas. Ahí teníamos nosotros entonces que debido a esto, pues mm, con el avance de la tecnología, pues se fueron modernizando estos equipos y estos están dotados con transistores y potenciómetros que permitían entonces mejor calidad en las mediciones más avanzado, entre los años 70 y los 80, ya sea al final del siglo XX, con la creación de los microprocesadores, empezamos a tener las computadoras, entonces ya los instrumentos ya eran pequeñas computadoras o tenían esa capacidad para computar. Y después tenemos lo que fue el hito más importante, pese a que ya la Internet existía en esta época, pero una Internet muy limitada, ya en lo que fue entre los años 90 y los 2000, a finales del siglo XX y principios del XXI, el hecho de que pudimos masificar la Internet, de que hubo mayor conectividad, de que se desarrollaron sistemas para transmisión de datos, que hoy incluso ya tenemos fibra óptica, tenemos sistemas de transmisión directamente por señales por ondas. Entonces, la capacidad para transmitir datos y tener una mayor precisión, y ya no solamente datos, sino imágenes también, a una mejor velocidad incluso, esto le dio lo que fue un avance, le dio un empuje importantísimo a toda la instrumentación. Esto, aparte, pues, impulsado, además, por lo que fue el auge del protocolo TCP/IP, que posibilita la comunicación entre dos terminales de forma bastante rápida y confiable, a nivel, pues, de lo que es el control digital de los sistemas. Y en cuanto a lo que fue la instrumentación, esto es quizá uno de los elementos más revolucionarios. Y hoy día pues se trabaja con esto. Hoy de hecho muchos de los instrumentos
trabajan con sistemas de transmisión vía Bluetooth, donde ustedes pueden transmitir los datos desde el equipo directamente hasta su tabla o su teléfono celular. Y pueden controlar incluso el teléfono de su teléfono. Y pueden controlar instrumentos de su teléfono celular. Y el último hito pues, que estaremos teniendo, que lo estamos viviendo, que es desde que fue el principio del siglo XXI hasta nuestra época, hasta el momento actual, es que la automatización que ya se estaba generando en estos años previos, porque ahora mucho más generalizada, el machine learning, eh, que seguramente habrán hablado de cómo cómo los propios programas, cómo las inteligencias artificiales van aprendiendo a partir pues, de, de entrenamiento, de que les vamos dotando de información, de la experimentación, y bueno, la propia inteligencia artificial, pues han marcado nuevos derroteros en la capacidad de los instrumentos y la gestión de datos. Y ahí es donde estamos actualmente. Hoy día tenemos instrumentos que, si bien en función pues también del presupuesto que tengamos, yo puedo operar de forma manual, de forma local, hay instrumentos también o sistemas de instrumentación en los que yo lo único que tengo que hacer es meterme un dispositivo a ver qué es lo que está pasando. Y el equipo no solamente me registra los datos y me los envía de forma remota, sino que también lo hace de forma totalmente automatizada y al momento que ustedes quieran. Tenemos estaciones hidrometeorológicas que si ustedes quieren saber cuánto está lloviendo por cada minuto o cuál es la humedad minuto a minuto, lo pueden registrar. Obviamente necesitan un equipo que tenga esa capacidad. Avanzamos. Y bueno, esto va a la par, pues, de lo que es la evolución de la ingeniería, porque algunas personas dirán que la ingeniería empezó, pues, en la época moderna, pero nada que ver. Quiero mostrar algunos hitos también, que si bien no son propiamente instrumentación, pues tienen relación. Fíjense, estos rodillos que ven ustedes, que son piedras cilíndricas, los empleaban los mayas para compactar caminos, porque ya se entendía desde ese momento que los caminos se podían asentar por cargas, o por simplemente, pues, degradación natural que se podía presentar por cambios de humedad. Vean ustedes que estas tuberías de desagüe que se hacían con arcilla en Nosos, en Grecia, esto es en el año 6000 antes de Cristo, imagínense. Ya existían estas estructuras. Y bueno, que están las ilustraciones. Yo les mencionaba sobre lo que es la Vía Apia, los caminos que construyeron los romanos, que hoy existen, ya les voy a mostrar incluso algunas fotos de ellas, cómo se organizaban las rocas o los tamaños de las partículas para conseguir un arreglo que fuera resistente y que además permitiera el drenado natural del terreno, empleando para esto pues esos instrumentos que les mostré anteriormente. Y de la misma forma pues también represa. Esta represa del río Najal Tamijín, y era una de las más antiguas, de las cuales todavía quedan, quedan restos, que fue bastante importante pues para las civilizaciones que existieron en ese momento. Se utilizaban para esto pues elementos, materiales que se conseguían tal cual en la naturaleza, tierra, piedras, y bueno, y con eso se constituían las represas. Y bueno, y para cada una de estas obras que les estoy mostrando, así pues no hayan obtenido un título en una universidad, esas personas ya hacían ingeniería. Y repito, sin la existencia de estas cosas, pues mucho de lo que hoy tenemos no existiría. Piense, pues, la ingeniería pues, fue evolucionando, pasamos a utilizar los materiales de forma natural como se conseguían, a constituir incluso de lo que eran las cerradas de las presas, que eran cerradas totalmente rectas, la constitución de las presas de gravedad de arco, y esta que ven ustedes en pantalla, que es una represa en Alicante, la represa de Tibi, es considerada la más antigua de Europa y por tanto una de las más antiguas de ese tipo a nivel mundial. Si no tomamos en cuenta la existencia las que habían en época romana, pues que ya hice se utilizaban. Entonces, imagínense que esta represa existe desde lo que fue el siglo XVI. Aquí ven ustedes la Vía Apia que les mencionaba. Y bueno, para que no veamos que todo es de Europa, bueno, aquí ven el Capacñán. Esto es aquí en Bolivia, en Sucre. Este es lo que se conoce como los caminos del Inca, que pueden conseguir ustedes también en Perú, si mal no entiendo, también en Ecuador y creo que en algunas zonas más al sur también se pueden conseguir. Y fíjense, aquí hay otro tipo pues, de ingenio como tal. Esto ahora de lo que fue la cultura nazca, que eran respiraderos de los acueductos prehispánicos. Los acueductos que tenían estas civilizaciones eran subterráneos y para que pudiese circular el agua pues necesitaban liberar presiones y por eso pues no existían estos respiraderos que los construían ellos. Y bueno, ya más modernamente, para montarlo a un instrumento, uno de los primeros piezómetros eh, que podemos denominar como tal, este piezómetro, el piezómetro de Oersted, que data del año 1823, que lo construyó el físico y químico Hans Christian Ørsted,
Servía para medir la compresibilidad de los fluidos, particularmente pues del agua, y permitía medir lo que se denominaba el coeficiente de compresibilidad isotérmico, que es la variación relativa del volumen que tiene ese fluido por unidad de presión aplicada a ese fluido a temperatura constante. A partir pues de la evolución de este piezómetro es que se entiende y se aplica lo que son los piezómetros modernos, incluidos los piezómetros de cuerda vibrante que operan por un principio que es el principio de resonancia, ¿sí? Y bueno, esto pues ha seguido evolucionando. Tenemos represas de distintos tipos con mayores magnitudes. Nuevamente, recuerden lo que hablamos sobre las modificaciones. Hoy día inundamos grandes proporciones de terreno. Imagínense la presión y el peso que implica este volumen de agua, tanto para la estructura como para las laderas que circundan a ese embalse, como para el terreno eh, donde está ubicada. Entonces aquí instrumentamos no solamente la estructura, que es lo que denominamos represa, sino también las laderas, instrumentamos también el subsuelo. ¿Para qué? Para ver si se producen infiltraciones, para ver si se producen incrementos de presiones, para ver si se registran desplazamientos relativos, para ver si hay cambios de temperatura, sobre todo en estas órbitas de hormigón, para todo esto. Tenemos también represas de tipo hidroeléctrico, porque tienen otro tipo de sistemas que operan en ellos, y para eso pues también hay instrumentos particulares. En el caso de una represa para aprovechamiento de agua, como directamente pues tenemos una estructura de alivio y tenemos lo que es el confinamiento del agua, pues tenemos unos sistemas más acotados. En el caso de una represa hidroeléctrica, donde vamos a tener seguramente túneles que conduzcan el agua hasta la zona de represa, y de ahí, perdón, de la zona de represa por túneles conduzcan el agua hasta lo que son casas de máquinas, y de ahí pues se genere por la purificación del agua, la energía. Pues tenemos entonces que instrumentar no solamente la represa, sino que tenemos que instrumentar también los túneles, incluso instrumentar donde está la casa de máquinas, porque ella también tiene que ser segura. Pero hemos también entonces pasado a entender de que como es un planeta dinámico y hay procesos que se van a producir de forma inesperada en el subsuelo, aunque sepamos que es una zona sísmicamente activa, pues entonces las estructuras también tienen que comportarse de forma adecuada. Tenemos que hemos ido mejorando el desempeño de las mismas. Y un ejemplo de esto es la ingeniería sismo resistente, en la cual vamos dotando o de mayor resistencia o de mayor capacidad de asimilar los movimientos, una mayor ductilidad a las construcciones para que éstas no colapsen, para que no fallen. Y en este caso, pues también instrumentamos estas estructuras para ver cómo se generan los movimientos. De la misma forma como también instrumentamos lo que son puentes tan modernos como este que estamos viendo acá, que este es un puente en Charleston, en la ciudad de Charleston, en Estados Unidos, bastante moderno. Fíjense la, la, la apariencia que tiene, un puente pues aquí tensado, y estos también se instrumentan. De la misma forma también como instrumentamos obras tan prodigiosas como ha sido el Eurotúnel que comunica el Canal de la Mancha, lo que es Inglaterra con Francia. Este es un túnel que se construyó bajo el mar y que se aprovechó sobre todo las condiciones geológicas de un sustrato favorable y estable para poder hacer esos trabajos. Obviamente, aquí la masa de agua está por arriba, entonces imagínense las características, resistencia y seguridad que tiene que tener ese túnel para que él no colapse a las presiones, para que sea estable. Entonces, obviamente, necesita un monitoreo muy preciso. Y hemos llegado incluso hasta que hemos construido aeropuertos en el mar, como el aeropuerto en Kansai, en Japón, que se construyó en una isla artificial. No había espacio para hacer aeropuerto y lo hicieron allí. Esto también requiere tanto de instrumentación sísmica para ver pues cualquier movimiento. Ustedes, bueno, sabrán de sobra pues la actividad sísmica que ocurre en el Pacífico, en el sector de fuego del Pacífico, y sobre todo lo sísmicamente activo que es Japón. Entonces, tanto controles para la estabilidad, de que no hayan desplazamientos relativos sobre lo que es esta isla artificial donde está el aeropuerto, como sobre el efecto de potenciales sismos y obviamente de tsunamis, porque está en el mar, que puedan afectar al mismo, ¿sí? Y bueno, es importante que ellos le hablen, ya que estamos hablando sobre todo este tema de la instrumentación y la evolución de la misma, sobre el método observacional. Porque el método observacional, si bien se emplea en muchas ciencias, en el campo de la ingeniería ha sido fundamental, y uno de sus precursores y de sus proponentes fue Carbon Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, como se le conoce. Él hizo
buenos desarrollos en cuanto a los fundamentos de este procedimiento. Y después uno de sus alumnos, que aparece aquí en la fotografía al lado, Raspeck, que también es uno pues, de los pioneros y de los quizás más importantes baluartes de la mecánica de sólidos y la geotecnia, pues difundió mucho estos trabajos. Pues tenemos que este método observacional aportó una forma de controlar los proyectos y la construcción priorizando la seguridad y minimizando costos en la medida en que el diseño podía modificarse en la construcción. ¿Esto por qué? Porque cuando en el pasado no conocíamos tanto sobre los fenómenos que ocurrían tanto en rocas y en suelos, entonces la forma en que se manejaba o se gestionaban los riesgos era para entenderlo sencillo, sobredimensionando las estructuras, es decir, rigidizándolas a más no poder, de forma pues de que estas no pudiesen, no presentarse problemas. Pero esa no era la mejor solución porque, como ustedes también sabrán, parte pues de las características que tenemos que tener los ingenieros es que tenemos que ser a la vez economistas, es decir, hacer uso de los insumos necesarios para obtener la mayor calidad o la calidad aceptable o esperada de una obra para el periodo de vida que ésta debe tener. Por aquí tenemos un comentario. ¿Cómo se dijo que se aprovecha la estructura para desplazamientos relativos en Japón? No les mencioné específicamente, les hablaba sobre el aeropuerto de Kansai, en las cuales se hacen controles. Son los tipos de controles que son controles geodésicos y controles sismológicos por el entorno en que está esa estructura. Entonces, esto ayuda a evolucionar y bueno, es parte de lo que hacemos. Observamos qué va pasando con la estructura y a partir de eso se ha desarrollado gran parte del empirismo. De hecho, gracias al método observacional es que podemos nosotros contar hoy con los sistemas de clasificación geomecánica en gran parte, porque a partir de esas observaciones fue donde quienes propusieron esos sistemas de clasificación han podido definir esos rangos en esos algoritmos numéricos para definir clases de terreno y el comportamiento que ellos pueden tener. Entonces, este método observacional sirvió además para poder evaluar el comportamiento de la estructura de tierra durante la construcción, que eran básicamente las estructuras que se tenían previamente, para luego poderse modificar de acuerdo a los hallazgos. Es decir, aquí había que contar con una capacidad adaptativa para ir modificando el proyecto en función de lo que veíamos que iba ocurriendo. Sentó las bases para lo que es el monitoreo del proceso del entendimiento de su evolución. Y bueno, aquí viene este señor, que ya les mostrado su libro, John Dunnicliffe, persona que está aquí en pantalla, que no solamente pues ya fundamentó la necesidad de lo que es la implementación geotécnica, sino y que además proporcionó lo que era un protocolo o una secuencia, una línea de trabajo para hacer lo que era el diseño de o la planificación como tal de un plan de monitoreo, con pasos fundamentados, con objetivos en cada uno de ellos. En eso básicamente lo tienen en este libro. Libro que, por cierto, pongo a la disposición de los participantes, bien sea me pueden contactar o a través de este conviar y yo se los comparto. Lo tengo en digital. Este otro libro es bastante interesante, se llama El método observacional en ingeniería técnica, donde ustedes pueden ver pues todos los aportes y las aplicaciones que hoy día sigue teniendo el método observacional dentro de la ingeniería geotécnica. No sé si lo conocí. Ahora, ¿qué tipo de instrumentación geotécnica tenemos? De forma muy general, para el monitoreo de obras y procesos, vamos con ciertos tipos generales de técnicas, y esto lo he tomado de una descripción que hace el ingeniero geólogo peruano Cifric Arce, que hizo muy recientemente en una presentación el año pasado, donde él hablaba que para monitorear tenemos inspecciones visuales y físicas, que son las más sencillas, las más económicas además, las más prácticas y en muchos casos las más idóneas, pero que tienen restricciones. Como ustedes ya les mencioné, hay cosas que no va a poder observar o cuando las pueda observar ya va a ser muy tarde. Entonces no me debo limitar a esto. Tenemos entonces lo que es la instrumentación de contacto, en la cual yo voy a instalar un dispositivo, voy a colocar un equipo o voy a llevar un equipo para que directamente sobre el terreno o sobre esa estructura haga una ocultación y me dé una lectura, me dé una medición. Si fuéramos a clasificar esto de forma más general, los instrumentos los podemos clasificar como instrumentos ciegos, aquellos que no me dan ningún tipo de indicación visible, o sea, no puedo ver lo que me está midiendo la variable directamente, pero me pueden dar una alarma, como son por ejemplo los presiómetros, los termostatos, medidores de caudales. Yo no voy a ver cuánta presión hay, no voy a ver cuánto caudal está ocurriendo, pero él sí me va a dar una lectura. Aquí me dicen, ¿hay instrumentación NIS que se efectúa test por computadora en la actualidad? Claro que sí. Ya vamos a hablar un poquito de eso.
No que se hacen a través de computadoras, necesita sí o sí algo o un instrumento de contacto que esté en el sitio. Lo que puede pasar es que la lectura me la envía un dispositivo como por su equipo celular o una sala de control, en el cual yo puedo ver lo que está pasando hasta en tiempo real. O hay equipos que me permiten a través de sensores hacer el tercer tipo de instrumentación, que es la instrumentación o monitoreo remoto. Que por cierto, disculpen que me salté de la de contacto para ahí. En el monitoreo remoto es cuando yo no coloco un dispositivo y yo a través de radares, de satélites, de drones, yo hago la observación indirecta de la variable que a mí me interesa. Un caso de estos, por ejemplo, son los satélites, son los radares ISAR, con los cuales ustedes pueden hacer controles de desplazamientos en laderas, por ejemplo. Por otro lado, también se pueden activar drones que ya vienen dotados de dispositivos que pueden ver tanto incrementos en temperatura como también en humedad. Eso también se puede, hay equipos que te dan de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces ya les había descrito los instrumentos ciegos. No voy a ver el dato de la variable, voy a recibir una señal. Hay otros que son instrumentos indicadores que como tal, estos sí me indican, disponen de una escala graduada o me dan la capacidad, la posibilidad de poder yo leer ese dato de la variable de control. Los hay de tipos concéntricos, excéntricos, numéricos, los digitales, como por ejemplo cuando ustedes están haciendo mediciones con una cinta de convergencia, ustedes con esa cinta de convergencia, que es la que se utiliza en túneles, van a poder ver la longitud que les aporta ese equipo, la longitud que están midiendo, la van a ver con una precisión milimétrica. Hay instrumentos registradores que permiten el registro y el gráfico de datos y sus fluctuaciones y estos pueden ser almacenados o ploteados, y un ejemplo de estos son, por ejemplo, los sismógrafos, que me permiten registrar lo que están midiendo. Bueno, respecto a la instrumentación geotécnica, esta es una clasificación que yo les comparto, una clasificación que yo he compilado. Eh, Esta es parte del proceso sistemático de ocultación y monitoreo de condiciones consistente en instalación y medición planificada de un instrumento de forma manual o automatizada. Aquí es muy importante, el instrumento por sí solo no me sirve de nada si no está ubicado en el sitio correcto, si no está ubicado en el lugar donde yo sea capaz de registrar ese cambio, de leer la variable con la que yo asocio ese proceso. Yo coloco un instrumento, por ejemplo, un extensómetro, un sitio donde no va a haber ningún tipo de extensión, de desplazamiento, nunca me va a leer nada. Yo coloco, por ejemplo, un piezómetro a una profundidad que no alcance el nivel freático, pues tampoco voy a leer nada. ¿Sí? Para ahí otro comentario. Cuando se hace monitoreo satelital, iniciar cuál es el punto fijo a partir del cual se obtienen los movimientos relativos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, Julio. No nos adelantemos, yo les voy a poner aquí un ejemplo. Bueno, el punto como tal, el relativo, es donde está directamente nuestro satélite, donde está nuestro equipo, en el caso de NISAR, donde está nuestro radar, y desde ese punto es donde va a ser el control de toda la nube de puntos que va a registrar. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, la clasificación que yo les mostraba de la instrumentación y las herramientas de monitoreo, vamos a tener en función de para lo que sirven instrumentos para medición de niveles y presión de agua. Entre ellos tenemos pues los que son los piezómetros, tanto los piezómetros abiertos, piezómetros casagrandes, piezómetros neumáticos, piezómetros de cuerda vibrante, para monitoreo de infiltraciones, en los cuales también nos pueden servir algunos de estos equipos, pero también podemos tener equipos para detectar humedad o que directamente me registren o se accionen en un caso de estos, por ejemplo, son los monitores que se hacen con indicadores radiométricos o colorimétricos que se utilizan en represas, donde ustedes colocan una sustancia que van a permitir que fluya y si hay una filtración, ella va a infiltrar, va a penetrar dentro del cuerpo de la presa y después lo que yo voy a buscar con un dispositivo que lea esa huella radiométrica es dónde está posicionado, o en dónde quedó en la cara aguas abajo de la presa ese elemento o dónde incluso manchó, dónde coloreó, que es un indicador colorimétrico. Y ahí directamente identificó esa fuga cuando todavía es bastante pequeña, ¿sí? Otro comentario. Respecto al tesómetro, escuché que también vienen acortamientos, en qué situaciones geotécnicas puede suceder y físicamente cómo entenderlo. Bueno, los extensómetros como tal miden son cambios. Un caso de ellos te puedo poner, por ejemplo, la cinta extensométrica. La cinta extensométrica, como no es equipo fijo, te va a permitir medir la longitud relativa entre los puntos que tú hayas elegido y tú vas a medir la fluctuación que exista. Bien sea que sea corta o bien sea que se alargue, tú vas a medir cada vez una longitud y después con el registro histórico que tú tengas, tú vas a ver si se producen cambios o no. Los extensómetros, en función también del eje en que ellos se puedan producir,
tanto si son longitud y si son verticales o horizontales, te van a registrar lo mismo. No tengo aquí casos de extensómetros, no los voy a mostrar, pero en el curso sí hablamos sobre ellos, de los distintos equipos que se tienen. Hay algo, pues, aquí respondiendo también a lo que menciona Julio. Aquí la elección del instrumento tiene que ser consecuencia de entender qué proceso es el que se puede presentar. No es que sencillamente va a una represa, va a meter unas celdas de presión, va a meterle piezómetros, va a meterle unos puntos de control topográfico, no. Yo tengo que entender primero, en función de las características del terreno, que hay del reconocimiento que yo he hecho a partir de la observación, del tipo de rocas, del tipo de suelos, de las características técnicas que tengan, qué tipo de procesos yo espero que se presenten allí. Entiéndase asentamientos, entiéndase dispersión, expansión, entiéndase fenómenos de cartificación, cualquiera de ellos. Entonces, en función de eso que ya yo entendí, yo digo, bueno, si estos procesos se van a presentar, ¿con qué variable yo veo si estoy en una condición de riesgo? ¿Con qué variable yo determino que pueda llegar a una condición que comprometa la seguridad de la estructura? ¿Qué es lo que me interesa monitorear? Entonces, cuando yo entiendo qué variable yo voy a utilizar, entonces aquí es donde yo me digo a esta clasificación que les propongo para ver qué instrumentos es que yo voy a emplear. Y dentro de eso habrán equipos manuales, equipos automatizados, equipos electrónicos, equipos analógicos, equipos con mayor precisión, menor precisión, y en función obviamente de la capacidad económica del proyecto, ustedes definirán cuál vamos a hacer. Para monitoreo y medición de desplazamiento, pues los más comunes serían los puntos de control topográfico o los mojones, como se los denomina, los hitos. También para esto podemos utilizar extensómetros, inclinómetros, para monitoreos y medición de asentamientos también hay equipos para lo mismo, medición de esfuerzos, que me registran las deformaciones también, para monitoreo y medición de actividad meteorológica también es importante porque son procesos que pueden afectar a la estructura, y que están en estaciones climatológicas, pluviométricas, meteorológicas, y obviamente en la sísmica estamos hablando de las estaciones sismológicas. Piensa que ustedes tengan actividad por fallas activas que ustedes reconozcan, porque la zonificación geotécnica del país donde ustedes viven dice que es una zona importante, hay actividad también vulcanogénica, en ambos casos pues tienen que tomarlo en cuenta. Los prismas también son elementos que se utilizan para control, las prismas, las dianas de convergencia, se utilizan también para monitoreo de desplazamiento. Gracias, Rafael. Perdón. Ya llegando a la parte final aquí, cuando vamos a hablar sobre control de riesgos, tenemos que durante la construcción y durante la operación, en ambos casos, yo voy a necesitar hacer un monitoreo. Voy a necesitar en ambos casos llevar un seguimiento de qué está pasando. Cuando se está construyendo, porque la obra, aunque no esté terminada, puede presentar problemas. Durante la operación, porque bueno, es cuando se espera y que ya no presente ningún problema. En ambos casos, yo tengo que estar haciendo un seguimiento de los procesos, de las cosas que vayan a ocurrir. Y vuelvo a insistir respecto a lo que implica hacer un reconocimiento, de tener un buen conocimiento previo de cuáles son los procesos que pueden presentarse en un lugar. Porque si esto no lo tenemos, si nosotros no sabemos qué es lo que se puede presentar, pues sencillamente a la elección del tipo de instrumento que vayamos a hacer, no va a responder a un juicio, no va a responder a una correcta definición de qué es lo que puede presentarse. Con esto, ¿qué les quiero decir? Esa caracterización me tiene que llevar a definir los escenarios. Y al definir los escenarios, tiene que llevarme a definir los umbrales de seguridad o los umbrales de riesgo en los que yo voy a tener. Y en función de eso es que yo voy a determinar todo lo demás. Eh, Básicamente, entonces, con esto estamos hablando que tanto durante la construcción o durante la operación, el objetivo va a ser el que propusimos al principio, que es la prevención y la corrección. La prevención tanto de problemas que se pudiesen presentar para poderlos previamente a su falla remediarlos o evitarlos, y con esto obviamente hacemos un ahorro importante a cualquier proyecto, o corregirlos si es que se produce una falla, como por ejemplo es una filtración, antes pues, de que llegue la ruina. Para esto entonces vamos a hacer todo ese monitoreo que hemos mencionado, vamos a determinar una condición anómala, y cómo voy a hacer yo que es anómala, cómo voy a hacer yo que es una condición no segura, porque tengo que determinar primero los umbrales. Y en función de eso, activar una respuesta. En algunos casos, yo voy a poderlo ampliar, como es, por ejemplo, en el caso de lo que fue la construcción del teleférico o el cabletín de Medellín. Aquí, bueno, yo he tenido la curiosidad siempre, yo resido aquí en Bolivia, vivo en Cochabamba, pues siempre he tenido la curiosidad de la instrumentación que tenga el teleférico de La Paz.
que es parecido a este, y este es un terreno pues bastante, para los geólogos sería bastante delicado, que son loes. Tiene esos pilotes profundos y todo, pero bueno, sería importante saber si lo tienen o no. Y ustedes ven aquí en la gráfica lo que es la instalación de un inclinómetro. Entonces, la perforación, estas perforaciones nos sirven para obtener datos. Con eso hacemos el objeto técnico. Podemos ver la estratigrafía del terreno sobre lo que vamos a hacer la instalación del instrumento. Entonces, tiene un doble propósito. Me permite ver eso y aparte me permite instalar el instrumento. En este caso, esta fotografía es tomada por mí, el proyecto hidrográfico Iberizo. Aquí empleamos tanto drones como la instalación de un inclinómetro e hitos topográficos para poder hacer el control sobre lo que era un sistema de micropilotes, muros de micropilotes que estabilizaban. Bueno, ustedes pueden ver aquí una ladera, y aquí está el portal de un túnel, el portal de ingreso, lo que es el túnel principal, y la represa está por acá, no la ven, pero bueno, se está construyendo, bueno, ya, de hecho ya se construyó más o menos en lo que es este eje que les estoy marcando en pantalla. Este punto está ubicado acá arriba. Entonces, fíjense cómo el inclinómetro, los puntos de control sobre la estructura y el dron fueron utilizados pues, para ver de que nos están presentando movimientos. Ustedes ven una masa de columna en la parte superior, de que esto se estaba manteniendo estable. Y ya para terminar por acá, bueno, tenemos sistemas compuestos de monitoreo, el que les mostré del proyecto hidroeléctrico Virisu en Bolivia, parte de ellos, la comenzó en excavaciones. Fíjense, aquí sobre esta ladera se colocan inclinómetros. Este kilómetro que ustedes ven acá, aquí se ve el desplazamiento y en el momento pues donde en la medición se produce este cambio de posición que yo voy a registrar a medida que yo voy haciendo mis lecturas, pues yo puedo ubicar mi superficie de falla, si es que ya cuando hice la perforación no la logré identificar en los testigos que yo logué. Fíjense, entonces aquí yo me permite incluso ver cuál es el ángulo de inclinación que está teniendo ese movimiento y puede ver con lecturas sucesivas qué velocidad de desplazamiento tiene. Aquí tenemos un extensómetro, que es en este caso este extensómetro acá, pues por el movimiento que se produce me permite ver tanto el ángulo de inclinación que va teniendo la masa como también la longitud que va teniendo, cuánto se está separando, cuánto se está inclinando, también aquí lo puedo ver. Adicionalmente tenemos fotomodelos, que es esto que ven ustedes acá, esto es un open pit, que es un tipo de excavación de minería superficial, donde podemos ver la representación en estas nubes que están acá de las orientaciones de las discontinuidades. Y todo esto se hace a través de imágenes que se procesan con puntos fijos en el terreno. Ustedes ven, en este caso, bueno, cómo se puede hacer tanto para lo que es con tecnología INISAR. Aquí están los satélites que van haciendo pues, la captura de las imágenes, que son estos que están viendo acá, van tomando, en función pues, de las mediciones repetidas que van haciendo, lo que son de los desplazamientos, a través pues, de píxeles que se van tomando. Y bueno, ustedes fíjense cómo esto que se obtiene acá, luego se procesa y me permite ver con estas bandas cromáticas lo que son esos cambios de posición, esos movimientos que se está produciendo. Bueno, en el caso de las represas, bueno, tanto con mediciones con equipos mediciones por control geodético, como por ejemplo son las estaciones totales, con puntos fijos también, y en algunos casos donde se consiguen también algunas fisuras, algunos elementos con roturas, pues se hacen también esos controles de cómo se están desplazando. Aquí está con un fisurímetro que se instala fijo y este se va abriendo, y a medida que se va abriendo, pues yo voy registrando cuánto se abre. Se instala también celdas de presión para ver cambios que se pueden presentar, de presión que se ponen tanto en la cimentación como en distintos niveles. Fíjense, aquí hay un esquema de los distintos puntos donde en una presa con núcleo, se han colocado distintas celdas de presión para ver esos cambios. Y bueno, que ustedes ven en este esquema, no se reconoce tanto en esta presa. Fíjense, esta presa que tiene una descarga de fondo, una compuerta, una descarga de fondo, todos los instrumentos que tienen instalados, tienen instrumentos que van desde pisómetros en la fundación, tienen instrumentos para medir presiones de poro, tienen para medir tensiones en el hormigón, tienen para medir inclinaciones, hay también para medir presiones de levantamiento. Y bueno, ustedes ven aquí varios de ellos y cómo operan. En este caso, algunos tienen data lower que me permiten hacer registro de bastantes datos y o yo voy y los capturo, después los grabo y me los llevo posteriormente en una memoria portátil o en algunos casos se pueden transmitir por vía celular, por vía internet a una sala de procesamiento,
donde ahí se conjuga, se integran todos los datos de la instrumentación y bueno, y se toman decisiones sobre lo que está pasando. Esto es de singular importancia en obras tan riesgosas como, por ejemplo, lo que fue la presa Brumadinho, que era una presa de relaves mineros en Minas Gerais, en Brasil, que colapsó en el año 2019. Y bueno, aquí me equivoco, cerca de esta fecha, en el año 2019, que era una presa abandonada, una presa pues ya no estaba activa, pero que tenía sus instrumentos y sobre la cual había una responsabilidad de hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque la presa pues todavía encapsulaba materiales allí. ¿Qué pasó? Una elevación de presiones de poros, además pues de otros factores que se tenían. Los instrumentos sí detectaron los cambios, pero no se actuó en respuesta a lo que los instrumentos hacían. No eran instrumentos automatizados, sino instrumentos que se leían manualmente. Y bueno, pues se tuvo como consecuencia que la presa se rompió de forma abrupta. Bueno, que ustedes ven el antes y ven el después. Y todo lo que produjo el arrase de los relaves que estaban contenidos acá, además pues de más de 200 y algo muertes que se tuvo. Entonces, pues ven la relevancia de esto. Y con esto, bueno, yo pongo este caso que aparece aquí, mencionando esta cita de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, que dice, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso provincial de nuestra ligerencia e ignorancia. Es decir, en ingeniería aprendemos de las experiencias. Por eso dice que hay ingenieros que tienen muchas experiencias. Hay un escritor inglés que se llama Oscar Wilde que decía que la experiencia no es más que el nombre que le damos a los errores que cometemos. Entonces, no se trata de que tengamos mucha experiencia porque nos equivocamos mucho, sino que aprendamos esa experiencia y la pongamos en práctica. Y bueno, también que hay experiencia, hay gente que tiene experiencia muy buena o muy buenas experiencias y gente que tiene muy malas experiencias. Entonces, pues intentemos no replicar errores. Por aquí creo que tenemos algunos comentarios. ¿En qué consisten las mediciones de hitos? En que yo tengo un punto fijo en el terreno del cual yo voy a hacer la observación y tengo un punto, ese punto fijo es un punto estable, que yo considero que es estable, que no se va a mover. Y ese punto fijo yo voy a estar pendiente de ver qué ocurre en una serie de puntos de control dentro de la estructura donde yo espero que se produzcan movimientos o donde si se pudiese, donde si ocurrieran movimientos pudiesen crear algún problema. Entonces, de eso se trata ese control de hitos. Es una instrumentación muy sencilla porque simplemente se trata de constituir unos dados o unos elementos poligonales de un hormigón que yo pueda observar o de colocar unos puntos con miras que yo pueda observar desde un punto seguro, un punto distante, con estación y poder hacer varias mediciones. Aquí me menciona también Julio Tapia. Bueno, varias preguntas, Julio. Ingeniero, en kilómetros horizontales o de cadena, ¿cómo se considera la zona de empotramiento zona fija, dado que en vertical se empotra en roca? De hecho, bueno, tú tienes longitudes que en función del autor te hablan entre unos 3 a 6 metros más o menos de la zona estable, de la zona por debajo donde tú crees que se produzca el movimiento, en los inclinamientos verticales para que puedas tener una zona segura. En los horizontales tendrías que definir, eso tienes que observarlo. Vas a tener normalmente la superficie que tú vas a considerar, la zona de anclaje va a ser la más interna, si hablamos de un talud. Mientras más interno, digamos que la superficie falla debería estar más hacia la parte externa. ¿Qué puede pasar? De que la superficie falla estén por detrás donde tú estés considerando que se ocurre el desplazamiento o que sea un movimiento compuesto. A ver si lo digo rápidamente. Dame un segundo. Esto que está acá. Y yo tenga esta ladera. Y yo digo, bueno, esta es la superficie de falla. Pero resulta que es un movimiento múltiple. Y por acá se me está produciendo otra superficie de falla detrás. O por acá hay otra superficie de falla. Entonces, si yo instalo, vamos a cambiar el color, mi inclinómetro o mi extensómetro, el instrumento que sea. Y bueno, voy a poner mi extensómetro de aquí, por ejemplo, y esto se está desplazando, pues el punto fijo no era ningún fijo. O lo mismo se está ocurriendo acá. Entonces necesitas tú hacer una buena prognosis para que tú determines, bueno, el movimiento está ocurriendo a partir de aquí o puede producirse a partir de aquí. Entonces mi punto fijo va a estar en este lugar. De esa forma tendrías que verlo. En estos casos en horizontales sí no te puedo hablar de un punto específico, o sea, pero la forma de determinarlo es que tú determines a partir de dónde se está moviendo. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Cuál es la diferencia entre prismas fijos y prismas móviles? Bueno, el prisma fijo tú lo vas a perder, lo vas a dejar en ese punto porque tú consideras que a lo largo del tiempo tú vas a necesitar seguir leyendo en ese punto. Un prisma móvil pues simplemente cumplió su función en un periodo de observación, leíste por un tiempo, ya consideraste que no hay desplazamientos, de que no hay ningún riesgo y ahí te mueves entonces hacia otro sitio. Aquí me preguntan, ok, ingeniero, ¿por qué los prisómetros coreovidentes enterrados llevan su cableado siguiendo su trayectoria sinusoidal en zanja por debajo de la estructura proyectada? Bueno, esto ya tiene que ver más con instalación, en función de dónde lo estés colocando y en qué tipo de estructura. Lo importante es, bueno, es que esos equipos estén bien soterrados y que estén, sobre todo, instalados en un punto donde
Esperas que primero de que haya concentración de agua, o sea, que estén sumergidos, porque se puede en algún momento el nivel freático pueda subir hasta donde están ellos, puedan, y si van a estar en seco, pues no va a pasar nada, y donde tú esperas que pueda haber un aumento de presión de poros. Ya depende también del tipo de equipo, de cómo es que se van a colocar estos enzajes. En algunos casos, pues directamente el cableado llega directamente hasta afuera y si tienes un data logger, tú no tienes que cablear más de allí. Llega hasta el data logger de lo que es la boca del pozo y de ahí no cableas más. Eso depende pues de eso. Bueno, y con esto, estimados participantes, era lo que tenía para presentarles en este webinar hoy. Les agradezco su participación, su presencia. Ahí está nuevamente mi correo. Les comparto también lo que es mi perfil en ResearchGate en pantalla y pueden acceder. No están todas las publicaciones que he hecho, pero una buena parte de ellas las pueden descargar todas de forma gratuita. Y bueno, con esto no sé si tenemos más preguntas, pero ya yo aquí le devuelvo el testigo a Jesús Vial. Bien. Muchas gracias, ingeniero, por la excelente presentación del día de hoy. A continuación, vamos a continuar con el sorteo de las 5 semibecas. Voy a proceder a compartir a través del chat lo que es el enlace para que puedan registrarse rápidamente y poder empezar. Y pregunto, mientras haces eso, ¿tenemos más preguntas o con esto damos por culminado esto? En caso de algún participante tuviera algún comentario, alguna consulta, mientras se van escribiendo para que puedan indicarle al ingeniero para que puedan ser respondidas. Hago una última reflexión mientras ustedes hacen llenan su encuesta para que ojalá puedan ganarse alguna de esas semibecas. Lo importante Bien. con instrumentar es saber qué hago yo con los datos de esa instrumentación. Que si yo tengo un piezómetro, un inclinómetro, una celda de presión, cualquier tipo de instrumento que ustedes tengan y yo tengo un dato, yo sepa interpretarlo y sepa qué hago con él. Porque pasa mucho y eso es una de las referencias que mostramos en el curso que lo decía también Terzaghi, decía, pasa mucho de que la gente mide, los ingenieros miden y después no saben qué hacer con esa medición porque no la entienden. Aquí me pone Jorge Tapia, mientras tanto, ¿en qué caso se necesita hacer mantenimiento al reservorio de sensores de asentamiento? No entiendo qué es reservorio de sensores, tal vez le llaman de otra manera. ¿Te refieres a una cámara o un espacio donde como tal se colocan? Pero en línea general, ¿cuándo tendría yo que hacer un mantenimiento? Cuando registro un dato que no tiene sentido. En el caso, por ejemplo, de un inclinómetro, eh, tengo yo una orientación en la que se tiene que representar el desplazamiento y por ahí tengo un dato negativo. Entiéndase, el deslizamiento lo tengo hacia este lado, el deslizamiento ocurre así y yo estoy registrando y de pronto tengo un dato que me da como que se regresó al punto de control. Eso sería un dato que no tiene sentido y entonces puede estarme, o que yo medí mal, puede ser algún error humano o algún desperfecto en el equipo. Entonces ellos también, los instrumentos ya nos indican también una frecuencia de mantenimiento, sobre todo en el caso, por ejemplo, aquellos que necesitan batería cuando tengo que estárselas cambiando. También nos dicen en qué condiciones puede haber interferencia. Aquí menciona Jorge, sistema de reservorios del glicol que se conecta con cable a la celda de asentamiento. Ah, me estás hablando de las celdas de presión. Depende de donde la coloques, porque hay algunas celdas donde ya la colocaste, ya no puedes acceder a ella. Si la pusiste en la cimentación de la presa, no puedes acceder a ella. Lo que ocurre, normalmente con estos equipos lo que vamos a tener es que ellos tienen también un periodo de vida útil. Entonces tenemos que considerar también esto para la ubicación como tal de mi instrumento, el punto donde yo lo voy a hacer yo no lo voy a afectar o que pueda ser accesible, es que necesito hacer alguna reemplazo, algún tipo de sustitución. Y en algunos casos, sí, en empresas existe una cámara, existe un nivel donde se colocan instrumentos donde yo puedo acceder a ellos. ¿Cuándo tendrías que hacer esto? Primero, en el caso de celdas de presión, cuando tú arrancas con una lectura, vamos a entenderse como una especie de lectura de tarado, o sea, tienes un valor de inicio. Si ese valor se pierde, si esa presión inicial se pierde totalmente, es porque ya ahí hubo alguna falla en el equipo. ¿Algo más? No sé si ya terminaron también de llenar su Miguel, registro. una pregunta. Hola Rafael, gusto de ¿Cómo escucharte. estás? Muy bien, Cuando, adelante.
Cuando yo tengo una integración de monitoreo, tengo georradar, prismas, extensómetro, inclinómetro. ¿Cómo interpretaría yo todos esos datos? O sea, ¿cuál es, la pregunta es, al integrar todos esos datos, las interpretaciones son diferentes para cada uno de los instrumentos? Puede pasar en que tú tengas algunos instrumentos que miden puntualmente algo. Digamos, por ejemplo, el caso más sencillo. Yo tengo hitos topográficos repartidos sobre un talud y resulta que no todos los puntos tal vez se mueven, o de hecho ninguno se mueve, o hay algunos que sí se mueven, porque tú puedes tener movimientos relativos, tú puedes tener movimientos pequeños en un talud, no implica que todo se está moviendo. Entonces tú, ¿qué haces? Tú tomaste, que se dio 10 puntos de control y tienes que uno solo se está moviendo y tú integras las lecturas de todo. Cuando haces la integración de esa información, te va a indicar de que solamente una zona o que de pronto los hitos o los mojones que están ubicados en una zona en específico se están moviendo, mientras que otros no. Eso te va a permitir hacer una zonificación del problema y atender puntualmente eso. Cuando tú hablas de un georradar, cuando hablas, por ejemplo, de un ISAR, ya no son para mediciones puntuales, sino son para mediciones de nubes de puntos, para cosas mucho más amplias. Entonces, quizás la pregunta que te hace y que se puede hacer muchas personas es, ¿a quién le hago caso? Tengo 30 instrumentos, no todos me miden lo mismo, o no todos me miden directamente lo mismo, algunos me lo miden indirectamente, otros me lo miden directamente, pero ¿cómo hago yo para entender? Lo primero sería tener, como que tener un plano o un mapa donde están instalados los instrumentos y entender qué proceso o qué variables me controla cada uno, porque hay integración en las variables. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú puedes estar leyendo que se te está incrementando el nivel freático, que está subiendo el nivel freático en una estructura, que suba el nivel freático en un terreno de forma aislada no necesariamente implica nada, simplemente implica que el agua se movió. Pero si ese nivel freático ahora va a estar, por ejemplo, lo que es el nivel de una cimentación, implica que tu cimentación va a operar, al menos mientras el nivel freático no se reduzca bajo una condición ordenada. Si tú estás bajo una condición ordenada, posiblemente tu fundación no fue diseñada para operar así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú haces una zonificación de donde están tus instrumentos y vas a ir llevando también un registro histórico de las lecturas que tú vas obteniendo. Previo a todo eso, tú tienes que tener también lo que son los umbrales. Es decir, que tú digas, por ejemplo, si yo tengo, en el caso de un túnel, yo tengo deformaciones en una sección de control que estén por debajo de los 2 milímetros en un mes, eso puede ser una falla de lectura o puede ser simplemente el fenómeno de dilatación que pueda presentar la propia roca o el hormigón que me genere ese movimiento o que de pronto pasó un vehículo, pasó un hardware o algo y golpeó el perno de convergencia y simplemente me produjo un cambio. Entonces tú tienes que tomar la secuencia de datos a lo largo del tiempo para ver si es que ese proceso se sigue incrementando. En el caso de las deformaciones, cuando estemos en un rango elástico, ellas van a regresar hasta el punto inicial y no pasa nada, pero si ya estamos en un rango plástico, ellas van a ser acumulativas. Y va a llegar un punto en esa acumulación en donde tú puedes estar cerca de la falla. Entonces tú vas a decir, si estoy entre tales valores, estoy pendiente, pero no me preocupo tanto, pero voy a aumentar la frecuencia de lecturas. Pero si estoy ya encima de estos valores, es que en cualquier momento eso puede fallar. También puede pasar que tú tengas la necesidad, junto de todos esos instrumentos, de modificar las frecuencias de lectura. Tú me puedes decir, por ejemplo, tú tienes 5 inclinómetros instalados en unos taludes de una carretera y esos inclinómetros son manuales. Entonces, quizás durante los primeros momentos en que tú lo instalaste, donde estás haciendo las excavaciones, entonces es una lectura interdiaria de esos inclinómetros. Pero pasado un tiempo donde no hubo rangos de desplazamiento, empezaste entonces a espaciarlas. Resulta que por alguna razón tuviste que hacer una voladura o tuviste que hacer una excavación en una zona cercana o viene una época de lluvias muy intensa, entonces tú aumentas nuevamente la frecuencia de lectura porque hay factores externos al propio inclinómetro o a la condición que tenías que pueden incidir sobre él. Entonces, cuando tú hablas de esa integración de equipos distintos, que es muy común, sobre todo en una presa, donde vas a tener instrumentos para medir presión, instrumentos para medir deformaciones, instrumentos para medir desplazamientos, en que tú sectorices. Entonces, cuando tú sectorices, dices, bueno, por lo menos en el estribo izquierdo que tengo estos instrumentos, estoy con rangos normales para todos, pero en el estribo derecho estoy viendo de que hay desplazamientos. Esos desplazamientos, mientras sean pequeños, tal vez no me impliquen mayor cosa. Por una vez que se incrementen, posiblemente empiecen o a implicar que aparecen grietas o aparecen superficies, si por ejemplo es una ladera, una protocorona, o se te generen grietas de tracción, o se te generen escalones, o empieza a aparecer agua. Entonces tú tienes que tomar en cuenta, ok, aquí tengo estos desplazamientos que me están dando estas mediciones,
los hitos que tengo, o que de pronto tú no tenías hitos y ahora voy a poner hitos para controlar más frecuentemente porque es más rápido, o tengo de pronto un piezómetro y veo que el nivel de agua subió, entonces yo puedo asociar que los desplazamientos que se me están produciendo posiblemente tengan algún tipo de asociación con ese incremento del agua que tuvo, y ese piezómetro me permite medir presiones, puedo ver si qué está pasando con la presión de poros al interior del subsuelo, y bueno, son muchos casos que pudiésemos nosotros tener, que pudiesen ocurrir. Preguntan por aquí también, bueno, el enlace lo tienen. Piezómetro escuela vibrante también pueden dar lecturas negativas y cómo podemos entender ellos. Primero entendamos, no entendamos el instrumento, entendamos el proceso. ¿Qué implica una presión negativa? ¿O qué implicaría una presión negativa en un fluido? A ver, Julio, si de pronto por ahí lo puedes asociar. Buenas noches. El agua puede Adelante, ser un factor. dime. Eso pasa cuando la presión del fluido que tienes es menor que la presión atmosférica. am- Eso puede sí, pasar, eso puede pasar si es que el fluido se está expandiendo o se reduce su presión en función a la presión atmosférica que esté circundante. En profundidad, eso sería algo pues, que tal vez no va a ser muy frecuente, que sería como que tienes una succión, ¿correcto? Correcto, succión sería. ¿Mm? Exactamente, eso sería un fenómeno de succión. Entonces, siempre que leemos instrumentos, no nos quedemos en el instrumento, quedemos en que el instrumento mide una variable, que esa variable lo que es la respuesta a un proceso que está ocurriendo en el terreno. Entonces, si se me está ocurriendo eso, simplemente lo que me está implicando es que tengo succión ahí. ¿Ve? No sé si hay alguna otra consulta y si con lo que te respondí quedó más o menos en claro. Ahí es muy importante, muy importante que tú puedas definir, si es que tienes la posibilidad, tanto el tipo de instrumento por los procesos que consideras que van a ocurrir, como dónde los vas a colocar. ¿Para qué? Para que aproveches mejor que vas a medir. Para que no satures del mismo tipo de instrumento toda una obra, cuando hay otros que te pueden dotar también de otro tipo de controles que pueden ser más interesantes. De todas maneras, eso pues también lo vemos en el curso. Bueno, muchachos, yo sé que hay más preguntas, hay bastantes más preguntas que me están haciendo, pero el webinar como tal ya cumplimos los objetivos, no puedo tampoco extenderme en lo que pues ya son conceptos ya de mecánica de suelos, de geotecnia propiamente. Básicamente lo que quería que vieran ustedes es cómo la instrumentación ha aportado desde los confines de la historia, se ha empleado y ha aportado a la ingeniería y cómo ha evolucionado a la par de la ingeniería y cómo la empleamos en cuanto a lo que es el manejo de los riesgos en las estructuras. Ya son muchos los procesos y son muchos los instrumentos que estaríamos nosotros teniendo, ¿sí? Entonces, con gusto, posteriormente, bueno, si ya por ahí participan en un curso, podemos estudiar más propiamente algunos de estos casos, ¿sí? Nuevamente, es Convial, quedo con ustedes. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo sé que hay muchas preguntas, pero esto también vamos a tocarlo en nuestro curso. Bien, vamos a darles un minutito más. Son las 9:26. A las 9:27 empezamos con el sorteo. Por favor, las personas que todavía no se han inscrito pueden inscribirse en este último minutito para poder participar de este sorteo donde estaremos sorteando 5 semibecas para el curso de Instrumentación Geotécnica y Monitoreo para Proyectos de Infraestructura, curso que está dictado por nuestro ingeniero Miguel Ángel Morales Collazos. Este curso va a estar iniciando el 16 de enero y tiene una duración total de 14 horas que se van a distribuir en 7 sesiones. Las clases van a ser dictadas los martes y jueves desde las 8 hasta las 10 de la noche. Bien, a ver, vamos a esperar unos hasta las 9:27 ya son. A ver Por si me... cierto, Michael, muy rápidamente, eso que hablabas de la cavitación que me preguntabas, eso se produce sobre todo en la salida, en la descarga de las represas, que es la explosión de burbujas de vapor, cuando viene mucha velocidad y se generan cambios de presión en esos choques, y eso se busca manejar con aireadores y con el resalto hidráulico para controlar también eso. De eso no tiene tanta relación con la parte de instrumentación, es más con diseño de presas, pero por ahí de pronto en el curso podemos tocar algo de eso. Nuevamente, disculpa, no quería que quedara eso en el aire. No se preocupe, ingeniero.
Bien, entonces vamos a compartir ahora la pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que es el sorteo. A ver, vamos a compartir. Me van confirmando, por favor, si pueden visualizar la pantallita. Me confirman, por favor. O si pueden escribir en el chat, correcto. Bien. Entonces vamos a actualizar nuestro formulario para revisar los últimos inscritos y posteriormente vamos a cerrar el formulario. Rápidamente, indíquenme si alguien falta, si damos un minutito más o empezamos con el sorteo, si ya están todos, para poder iniciar con este sorteo. Vamos a actualizar. Bien, creo que ya estamos todos, entonces vamos a proceder a cerrar el formulario. Muy bien. Hay un último que se ha inscrito y vamos a actualizar nuestra hojita de manera alfabética con el fin de poder filtrar que no se esté repitiendo ningún nombre y esto lo vamos a pasar a este Excel. Y aquí vamos a agregar a los participantes que nos estuvieron acompañando en la transmisión de Facebook para que también puedan ingresar al sorteo. Vamos a copiar aquí sus nombrecitos y rápidamente los vamos a ordenar de manera alfabética para que todos puedan ingresar al sorteo. Y revisamos que no haya ningún duplicado. Vamos borrando los nombres que tengamos duplicado, como les mencioné, para que todos tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Bien, ya no hay más duplicados. Correcto. Y vamos a copiar los nombrecitos en nuestra ruleta. Vamos copiando los nombrecitos. Perfecto. Y con ello vamos a proceder. Uy, acá me dicen yo no aparecí. A ver, son las 9:30. Vamos a compartir nuevamente el enlace. Voy a habilitar nuevamente el formulario. Por favor, inscríbanse rapidito para que puedan participar del sorteo. Rapidito. Ahí son las 9:31, 9:32. Iniciamos con nuestro sorteo para que puedan participar todos los que han estado en nuestro webinar. Sí, rápido, rapidito. Mientras tanto, les recuerdo que el día de mañana se va a estar compartiendo la grabación de este webinar a través del grupo de WhatsApp y también lo vamos a estar subiendo a nuestra plataforma de nuestra página web de GES Vial en la sección de webinars, donde van a poder encontrar también los demás webinars que hemos estado viniendo realizando en el mes de diciembre y también los invitamos a participar en nuestros próximos webinars que vamos a estar desarrollando el día de mañana y el día lunes. Ya son nuestros últimos webinars que están programados para el mes de enero y están ustedes cordialmente invitados para que puedan participar. A ver, actualizamos el formulario. A ver, ya se escribió Jaime. ¿Quién más me falta? Mariana. A ver, me confirman por favor si ya se han inscrito para poder iniciar. Me confirman por favor por el chat si ya están todos inscritos.
para poder iniciar con nuestro sorteo. ¿Sí? ¿Ya estarían todos? Ya está Jaime. Jorge, ¿te llegaste a escribir? Muy bien. En todo caso, vamos a proceder a cerrar también nuevamente el formulario. Voy a actualizar. Muy bien. Entonces procedemos a cerrar el formulario, ¿correcto? Ya hemos dado el tiempo necesario para que puedan inscribirse en el formulario y vamos a proceder a cerrarlo. Perfecto. Y ahora sí, actualizamos nuestra la actualización. Vamos a copiar los nombrecitos en nuestro Excel y vamos a jalar a los que nos han acompañado por la transmisión de Facebook. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ordenarlos y rápidamente vamos a eliminar a aquellos que estén duplicados. Muy bien, a ver, revisamos rápidamente. Si por ahí se me escapa uno que esté duplicado, por favor me avisan por el chat. Bien, creo que ya no hay más duplicados. Sí, correcto. Entonces vamos a ahora sí iniciar con nuestro sorteo. Vamos a copiar sus nombrecitos. Ahora sí, nuestra ruleta para poder girarla y les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes. Bien, vamos a girar para sacar a nuestro primer ganador. Mucha suerte. Y nuestro primer ganador es Robinson Andrés Durán Pizarro. Felicidades, Robinson, por ganar la primera semibeca para nuestro curso. El día de mañana nos vamos a comunicar contigo para poder darte más detalles sobre tu semibeca. Entonces, Robinson, vamos a proceder a retirarte aquí y procedemos a girar nuevamente nuestra ruleta. Mucha suerte. Bien, nuestro siguiente ganador es Daniel Armando Marca Medina. Felicitaciones, Daniel, por haber sido ganador de nuestra segunda semibeca. Igualmente, el día de mañana nos vamos a comunicar contigo para poder darte más detalles sobre tu semibeca. Vamos a proceder a retirarte de la relación para proceder a girar nuevamente nuestra ruletita. Giramos, giramos. Mucha suerte. Bien, nuestro siguiente ganador es Jaime Renato Avanta Novoa. Avanto Novoa, felicidades, Jaime, eres el tercer ganador de nuestra semibeca. Bien, igualmente, Jaime, el día de mañana nos vamos a estar comunicando contigo para poder darte más detalles sobre tu semibeca. Procedemos a retirarte y ahora sí giramos por nuestra penúltima semibeca. Mucha suerte. Empieza a girar. Nuestro ganador o ganadora es... Bien, tenemos nuestra primera ganadora, Mariana Ballesteros. Muy bien, felicidades, Mariana. Eres la ganadora de la penúltima semibeca. Igualmente, Mariana, el día de mañana
el equipo de GESCOM Vial nos vamos a estar comunicando contigo para darte más detalles sobre tu semibeca. Y finalmente giramos por última vez nuestra ruletita. Mucha suerte a cada uno de ustedes. Y nuestro último ganador o ganadora es... Bien, Wilson Felipe Pérez Sánchez. Felicitaciones, Wilson. Ha sido nuestro último ganador de nuestra semibeca. Felicitaciones, Wilson. Igualmente el día de mañana nos vamos a estar comunicando contigo para darte más detalles sobre la semibeca para el curso de instrumentación geotécnica y monitoreo para proyectos de infraestructura. Muy bien. Con ello hemos terminado nuestro webinar. Les felicito a cada uno de nuestros ganadores y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes por haber participado en este webinar. Igualmente, extiendo el agradecimiento y felicitación a nuestro ingeniero por la excelente presentación que el día de hoy nos ha manifestado y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Los invitamos a participar de los siguientes webinars que vamos a estar realizando y espero encontrarlos en nuestro curso. Espero encontrarlos en nuestro curso de instrumentación geotécnica para proyectos de infraestructura. Bien, con ello sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego.